Cordial saludo para todos y todas. En continuidad de las jornadas de disertación de este grupo de pensamiento, en el día de hoy pues vamos a continuar la reflexión frente al texto de Pensar la Historia, Notas para un debate epistemológico del profesor Eduardo Esteban Moreno Trujillo. Y para el día de hoy pues abordar algunas reflexiones y compartir algunos comentarios frente al capítulo de qué es la historia, que es el segundo capítulo del texto. En esa medida, pues el autor propone, en el medio de desarrollar en este capítulo, una articulación epistemológica relacional con las posibles definiciones de la historia que se puedan desprender en este marco de reflexión, así como también plantea que va a abordar el análisis inicialmente desde una postura postmoderna y a terminar con una mirada que aporta la historia conceptual, y que cada uno de estos elementos pues va a estar digamos que analizado y abordado también, incorporando lo que es la ideología y lo político como elementos constitutivos de toda la reflexión sobre la historia. Esto en el sentido de lo que plantea el autor. En esa medida, el autor inicia por interrogarse sobre historia, y frente a ello, en el desarrollo de su texto, hace un recorrido por lo que es la fundamentación, la epistemología y la naturaleza misma de la historia. El autor aborda en el desarrollo del texto pues algunos elementos que para él son centrales y que tienen que ver con estas tres categorías de fundamentación, epistemología y naturaleza. Y en esa medida empieza por establecer un bloque de preguntas o de interrogantes que van a orientar como tal todo el desarrollo de las reflexiones del texto. Se pregunta al autor sobre qué hacen los historiadores, en qué se están formando los historiadores, qué es la historia y qué caracteriza a los historiadores. Básicamente esto porque el texto, el capítulo, plantea una tesis que se orienta más a justificar también o a presentar la historia como una construcción y un ejercicio de interpretación propia, donde los historiadores pues pasan a ser el centro como tal de lo que tiene que ver con la naturaleza misma de este concepto. Entonces, en esa medida, el autor, el profesor Eduardo Trujillo, aborda estos desarrollos a partir de unas reflexiones con otros también teóricos de la historia, como lo es inicialmente Kate Jenkins, quien en el 2009 escribió una obra que se llama Repensar la Historia. Y en esa obra plantea desde una posición que puede llamarse postmoderna algunas críticas, pero también algunos elementos claves para el análisis de lo que es definir qué es la historia. Y en esa medida el autor empieza por una posición pues muy radical frente a la concepción de historia, y lo que hace inicialmente es plantear una ruptura frente a lo que es la historia y el pasado, y los plantea como categorías completamente distintas, elementos completamente distintos. El autor plantea que el pasado es aquello que ya no existe, el pasado ya fue, ya no está con nosotros, ya no hace parte como tal de nuestro presente, y que por lo tanto como objeto cognoscible pues es mucho más complejo, ¿no? Y en esa medida pues rompe con la idea de lo que es un verdadero pasado, o esa apuesta o esa concepción de que el pasado es único o de que la historia es única en sí misma. Y frente a ello también plantea esto como una crítica a la razón moderna y a los metarrelatos, ¿no? Que es como, digamos que en la época moderna es donde se hace como una construcción mucho más profunda de todo lo que es el concepto de historia, y esta se alimenta de una cantidad de tesis y de postulados que intentan conllevar la historia a una historia absoluta, a una verdad absoluta, ¿sí? Y la postura postmoderna lo que hace es una crítica a estas concepciones, y plantea esta ruptura entre pasado e historia. Y plantea que el pasado es lo que ya no está, y la historia la concibe como que no es más que lo que los historiadores se ponen a hacer, perdón, que no es más, la historia no es más que lo que los historiadores hacen de él cuando se ponen a trabajar, refiriéndose a él como el pasado.
Entonces, en esta medida, lo que hace es poner a la historia en un escenario de un ejercicio hermenéutico y de construcción permanente de sentidos. Es decir, la historia pasa por una construcción que hace el historiador a partir también de sus propias vivencias, de su propia situación y momento. En esa medida, también plantea que la historia es una construcción intertextual y lingüística, es decir, en el ejercicio de construcción de la historia que hace el historiador, se determina también porque hay una diversidad de textos y el texto, el mundo es lo que se asume como texto, y en esa medida pues puede generarse diversidades de historias y diversidades de relatos, ya que pues asumir el mundo como texto permite una amplitud de interpretaciones y que esas interpretaciones también van a pasar o tienen todo que ver con la posición y con la situación y todas las concepciones que la persona que escribe la historia, que en este caso es el historiador o la historiadora, pues le va a impregnar en esa escritura. Entonces, por lo tanto, el autor plantea a partir de esta ruptura también la multiplicidad de interpretaciones que pasan también por un ejercicio hermenéutico y de construcción permanente de sentidos a partir del quehacer del historiador y que pasa por sus percepciones, su misma forma de aprender, de acceder al conocimiento, sus experiencias, sus sentidos y demás. Entonces, el autor ha planteado también que el mundo y el pasado nos llega siempre en forma de historias y plantea las historias como narrativas, por esto que ya mencionábamos. Entonces, las narrativas y ese mundo que nos llega, o ese pasado que nos llega en forma de historia, se convierten en narrativas a partir de la construcción de sentidos que hace quien la escribe, que en este caso pues son los historiadores e historiadoras. En esa medida se va constituyendo una realidad que nos es contada y que nos es relatada a partir de esas interpretaciones. Y por lo tanto concluye el autor en este primer momento de la reflexión que el historiador se constituye como un articulador de historias, es decir, una persona que va leyendo los diferentes textos que el mundo nos propone y que a partir de esa lectura va creando unas interpretaciones que luego pues van a constituir, digamos que la realidad o lo que nos llega como realidad de los hechos. En ese punto, lo que se produce es un desplazamiento del problema epistemológico de la historia. Es decir, en cuanto a que no hay una idea de verdad absoluta o una forma de llegar a esa verdad absoluta y que como tal del mundo pueden hacerse diversas interpretaciones. Por lo tanto, el problema epistemológico no está dado en cuanto a concebir, en cuanto a construir la idea de verdad, en cuanto a esa idea de verdad absoluta que se nos plantea desde la modernidad, sino que el problema epistemológico, y este desplazamiento lo plantea el autor, radica entonces en las maneras como el historiador articula el pasado y sus múltiples formas con la narración histórica. Es decir, que el problema epistemológico no está centrado en construir una verdad absoluta como sucede con el otro tipo de ciencias, sino que el problema epistemológico, en este caso, para la particularidad de la historia, está centrado en la forma como el historiador construye esas historias, articulando el pasado con las múltiples formas de narración histórica que a este se les permite. En esa medida, en ese buscar cuál es la articulación o cómo lograr una articulación entre pasado e historia, el autor Jenkins, que es como el autor central que el profesor Trujillo trae para realizar estos análisis, plantea que esta articulación se ha intentado establecer desde tres ámbitos o desde tres áreas. Una de ellas es lo que tiene que ver con la epistemológica, la metodológica y la ideológica. En esa medida, desde lo epistemológico, hay con base ya también en lo dicho, pues el autor mantiene el criterio de que hay una ruptura frente a lo que es pasado e historia y que por lo tanto no se tiene certeza de lo que es el pasado como objeto de estudio y que la interpretación permite una diversidad de historias y de interpretaciones que vienen a constituir esa realidad. Entonces, aquí señala el autor que
desde la misma concepción tradicional de lo que es la epistemología asumida como teoría del conocimiento, como forma de acceder al conocimiento. Claramente en el caso de la historia, pues este presupuesto no se da de forma tan directa porque no existe más bien certeza de lo que es el pasado como objeto de estudio. Entonces hay una conclusión de que lo que hay es una fragilidad epistemológica frente al concepto o al campo de la historia. Las razones de que haya o de que existe esa fragilidad epistemológica, digamos que un poco la crítica a ello, está dada porque 4 elementos principalmente. Uno, porque ningún historiador puede abarcar ni recobrar la totalidad de los acontecimientos del pasado, porque el pasado es ilimitado. Es imposible que una persona en un ejercicio de construcción de estas narrativas, de estas historias, pues pueda tener una lectura completa de lo que ocurrió. Lo que alcanza el historiador son fragmentos de historia, pues que luego son permeados de alguna manera también por estas interpretaciones y estas construcciones de sentidos que el autor hace, que el historiador hace. Otra de las razones que sustentan esta fragilidad epistemológica tienen que ver con que ningún relato puede recobrar el pasado tal como fue, porque el pasado no fue un relato, sino que fueron acontecimientos y situaciones. Recordemos que ya inicialmente el autor planteó que el pasado como tal no existe, que el pasado ya es una condición que no es asible como tal para el historiador, y lo que sí le es asible es hacer la interpretación como tal de ciertos acontecimientos y situaciones. En esa medida, como no hay del pasado un relato como tal en sí mismo, no es posible que se pueda aprender completamente todos esos acontecimientos, sino que simple y sencillamente hay unos fragmentos que es lo que el historiador llega a reconstruir o a construir para poder generar esas narrativas. Entonces, ante la imposibilidad de lograr abarcar completamente lo que es el pasado y de recobrar como tal integralmente el pasado, no es posible lograr que no es posible lograr que ese objeto de estudio como tal se consolide. Entonces, esa es otra de las razones también que sustenta todo lo que tiene esta afirmación de la fragilidad epistemológica de la historia. El tercer elemento tiene que ver con que el pasado que conocemos depende siempre de nuestros propios puntos de vista, de nuestro propio presente. Y el pasado conocido, es decir, la historia, es un artefacto producido por nosotros. Esto también en relación con la afirmación anterior determina o está dado porque el pasado, entre comillas, que conocemos, depende de las construcciones que otros hacen, de los puntos de vista, de las percepciones, de los conocimientos que otras personas han realizado de esa historia. Entonces, por lo tanto, como es una historia construida por el pasado, termina siendo una historia construida por nosotros mismos, termina siendo también desde siempre como unos puntos de vista frente a determinadas situaciones y acontecimientos. Y por último, otra de las razones por las cuales también se plantea o se sostiene esta fragilidad epistemológica tiene que ver con que el tiempo se acorta, se seleccionan y se destacan ciertos detalles, se concentra la acción y las relaciones se simplifican para no alterar los conocimientos, sino para dotarlos de significado. Esto quiere decir que la carga de subjetividad que tiene la construcción de la historia como tal, como campo, como historias en sí misma, es lo que sustenta esta crítica y frente a la fragilidad epistemológica del campo. Esto quiere decir que a partir de ciertos detalles, ciertos elementos de estos fragmentos que mencionaba el autor, se hace no con la intención de alterar, pues inicialmente digamos que teóricamente está planteado de esta manera, no con la intención de alterar como tal pasa, sino con la intención de llenarlos de sentido, de crear, de hacer esa interpretación y esa construcción de sentido. Entonces, en esa medida, hay unas situaciones que pasan por esa construcción de sentido que imposibilitan también la consolidación de lo que tiene que ver con el estudio, el objeto de estudio del campo en sí mismo. Entonces, este es otro elemento sobre los cuales se sustenta esta fragilidad epistemológica de la cual se habla en el texto desde la postura del autor. En cuanto a lo metodológico,
se sustenta en que no existe un método unificador, aun cuando se intenta hacer esta articulación entre pasado e historia. Se releva el hecho de que el campo de la historia no tiene un método que sea unificador, un método que sea como el método científico que tienen las ciencias, la otra ciencia, las ciencias duras, sino como que si bien la historia tiene un método que es el método histórico, este método no va orientado o no está estructurado para poder llegar a una verdad absoluta del conocimiento, sino que está dado para que los historiadores puedan recurrir a determinadas técnicas o herramientas que lleven a construir una historia, ya como lo hemos dicho, cargada de sentidos, de interpretaciones, pero que también sea una historia que pueda ser, que pueda narrar la realidad como tal. Entonces, en esa medida no existe metodológicamente hablando un método, sí un método propio, pero no un método unificador que conlleve a un conocimiento, a una verdad final o absoluta en el campo. Adicionalmente, pues metodológicamente los conceptos sobre los cuales se estructura todo el campo histórico son conceptos temporales, que son por lo tanto también cambiantes, tiene que ver con tiempos, estructuras, coyunturas y todo este tipo de categorías que si bien se utilizan en distintos momentos, pues pueden llevar connotaciones distintas dependiendo de los tiempos y las realidades en que son escritas. Y por último, señala el autor que los conceptos también son ideológicos, es decir, en el ejercicio de interpretación que se hace, se parte se parte de que el historiador o la historiadora realiza un ejercicio también como un sujeto situado en un sujeto histórico que carga también esos sentidos desde lo que es, desde su pensamiento y desde lo que conoce en sí mismo. Entonces los conceptos tienen unas cargas ideológicas que son trasladadas metodológicamente cuando se hace el ejercicio de interpretación. Entonces, si bien hay una estructura y hay lo que Jenkins llaman como una especie, una suerte de rutina metodológica dentro de la historia que está dada por una serie de pasos y de recursos y herramientas a lo que los historiadores pueden recurrir, pues esto no significa de que haya un método que permita unificar y llegar a un solo punto en estas construcciones. Y desde el campo ideológico, aquí se complejiza un poco más el análisis y el autor empieza por mencionar una frase que para él pues carga todo el sentido de lo ideológico dentro de la historia. Y es que la historia nunca es para sí misma, siempre es para alguien. Entonces, en ese siempre es para alguien es donde aparece la mayor carga ideológica en la escritura como tal de la historia o en la propuesta como tal de la historia. Entonces, en esa medida, el autor señala que la construcción de la historia se establece como un lugar de combate por el poder en términos de lo que se dice o de lo que se quiere transmitir y el poder en términos de cómo se interpreta lo que el historiador o la historiadora construye. Entonces digamos que el poder se entiende también como esas relaciones sociales y la manera como son pensadas y plasmadas cuando se hacen los relatos históricos. Asimismo, enfatiza y el autor en que la historia está mediada por la ideología y que la ideología se cuela en la práctica del historiador y que esto constituye un particularismo epistemológico. Al ser la historia un ejercicio de interpretación del pasado, conlleva, digamos que ya lo decían anteriormente, de pronto no de forma intencional, pero sí conlleva unas interpretaciones que son propias de quien las escribe y que intentan transmitir unos códigos que posteriormente pasan nuevamente a un escenario de interpretación por quien los usa o por quien los lee, pero que necesariamente lo ideológico es una carga que el campo de la historia conlleva a partir del mismo ejercicio de interpretación que se hace. Asimismo, señala el autor que en el campo de lo ideológico, pues al igual que en cualquier área, en cualquier campo de trabajo, los historiadores participan del trabajo como personas y sujetos concretos. Esto es lo que mencionábamos ahorita, que son sujetos situados, sujetos históricos. Entonces, en esa medida van a narrar y a contar la historia desde esa situación que cada uno pues tiene en el momento en que la escriba. Ahora, salva un poco el autor
como esta carga que tiene el campo a partir de lo que él llama una rúbrica que está por encima de lo ideológico. Entonces, en esa medida, el autor plantea de que si bien el campo tiene toda esta carga y que pues, esa carga casi que es de la naturaleza misma, ¿no? Del proceso como tal de construcción de la historia, no es menos cierto que hay unos elementos y unos recursos que él llama rúbrica que permiten, y él dice, está por encima de lo ideológico, en el sentido de que son aquellos pasos o aquella estructura o lo que Jenkins llama la rutina metodológica que debe cumplir el historiador para desarrollar su relato, su historia, para contar la historia. Si bien tiene toda esta carga ideológica, le dice al historiador, usted debe hacerlo de esta manera. Eso es lo que le da una base, digamos, y sustenta el ejercicio como tal de construcción de la historia. Entonces, esta rúbrica está dada por esa suerte de rutina metodológica que planteaba Jenkins, que inicia con una con un reconocimiento, una propuesta de categorías, ¿sí? Más o menos como el planteamiento de la hipótesis, y a partir de ahí le dice, revise las fuentes, contraste las fuentes, organice las fuentes y luego escriba. ¿Sí? Entonces, esa suerte de rutina metodológica es lo que defiende el autor como esa rúbrica para contrarrestar, digamos, de alguna manera, si se puede decir así, toda esta carga ideológica que tiene en sí mismo el campo, dada por la naturaleza de cómo se produce la historia. También, por encima permite reconocerse como historiadores, proponer categorías y esta rutina metodológica que está dada como por esos pasos para la construcción de la historia. Esto es lo que, digamos, el autor defiende como, o plantea también, como lo que es, como para, digamos, neutralizar un poco toda esta subjetividad, toda esta carga de subjetividad, lo ideológico de cómo permea la historia, pero tampoco se dice, de hecho el capítulo no cierra como tal el tema, tampoco se dice que es una metodología final o algo que per se va a decirnos sí, esto es así, porque se cumplen esta serie de pasos, no. Ellos lo plantean como parte del método histórico, que es como la forma como el historiador hace su trabajo, pero que no necesariamente conlleva a que una historia pues, pueda ser contada de forma objetiva. La subjetividad hace parte de la naturaleza del proceso de la construcción de la historia y de la historia como campo en sí mismo. Y de hecho, esta es una posición que a medida que uno avanza en el texto, se evidencia que el autor va defendiendo de una u otra manera. De hecho, él empieza a nombrar este desplazamiento epistemológico y va centrando toda la discusión frente a este método para intentar darle también sustento y una base fuerte al campo, porque precisamente es cuestionado por todo, muy cuestionado por todo lo anterior. Entonces, pues en esa medida, Jenkins hace como una interpretación de la historia en este sentido, o intenta definir la historia en este sentido, como un discurso cambiante y problemático, que aparentemente trata sobre un aspecto del mundo, el pasado. Este discurso es producido por un grupo de trabajadores con mentalidad actual, que realizan su trabajo de manera mutuamente reconocible, que están epistemológica, metodológica, ideológica y prácticamente posicionados y cuyos productos, una vez puestos en circulación, están sujetos a una serie de usos y abusos que lógicamente son infinitos, aunque en realidad, por regla general, se corresponde con las bases del poder. En este punto, a lo que se refiere el autor con los usos y los abusos es a la interpretación que se hace de lo que el historiador o historiadora produce, que es lo que ya escapa del control como tal de esta construcción. Entonces puede haber un abuso en términos de que se puede interpretar lo que el autor o el historiador plantea, y un abuso dependiendo también pues del uso que se le dé a esa interpretación o de la forma como se haga la interpretación, porque en ocasiones es imposible poder decodificar o descifrar todos los códigos que un texto de historia plantea, y de hecho lo dice el autor en alguno de los apartados del texto, que en muchas ocasiones no se alcanza ni siquiera a descifrar en gran medida lo que el historiador quiere decir, sino que simple y sencillamente volvemos al mismo campo de que
como es un ejercicio de interpretación que está cargado de subjetividad, pues cada quien va haciendo uso de eso, de esa interpretación o de lo que cree que es o de lo que cree que el historiador quiso decir y va utilizándola de una manera u otra. A eso se refiere el autor con usos y abusos de la historia.